a la vez el mosquito Anopheles hembra, ¿no? Tenemos que hacer siempre referencia y hacer énfasis en que el único responsable de la transmisión de esta enfermedad va a ser los anofelinos hembra. Por lo tanto, los mecanismos o el mecanismo principal para la transmisión de esta parasitosis va a ser vectorial. Entre los vectoriales tenemos por picadura del Anopheles hembra. Luego tenemos los no vectoriales, donde podemos hablar de la transplacentaria, transfusiones sanguíneas, trasplantes de órganos, accidentes de laboratorio y el compartimiento de agujas. Cuando hablamos, por ejemplo, de lo que son los mecanismos de transmisión, vemos que estos estadios evolutivos pueden ser capaces de atravesar la barrera transplacentaria. Cuando hablamos de la transmisión por transfusión sanguínea, en este caso, los estadios evolutivos del género Plasmodium pueden mantenerse viables hasta 2 semanas y en este caso van a llevar adelante solamente el ciclo eritrocitario y ya no así el ciclo hepático. Directamente junto con la sangre ingresan estos estadios evolutivos y van a llevar adelante el ciclo eritrocitario. El trasplante de órganos igual, junto con los órganos van a encontrarse la sangre y en esa sangre también pueden pasar lo que son los plasmodios. Los accidentes laboratoriales, especialmente los que trabajamos en laboratorio, los pinchazos, ¿no? Los pinchazos, pero en este caso el pinchazo siempre se va a llevar adelante cuando estemos en contacto, cuando la aguja haya tenido contacto con pacientes positivos para malaria, ¿no? Cuando esos pacientes son portadores de la enfermedad de malaria. Nosotros nos hemos pinchado y vamos a adquirir esta enfermedad parasitaria. Lo mismo pasa con el compartimiento de las agujas. Entonces, cuando estamos o cuando estos individuos comparten agujas y siempre uno de ellos va a tener que ser portador de esta enfermedad. Entonces, así se puede llevar adelante la transmisión de esta enfermedad parasitaria. Cuando hablamos de patología, tenemos que hacer énfasis en lo que es en los ciclos o las fases por las cuales pasa el género Plasmodium en el hombre, ¿no? Estamos hablando del hombre. Entonces, así podemos indicar, por ejemplo, en la fase preeritrocitaria, los órganos o el órgano más afectado va a ser el hígado. Va a haber un aumento discreto en el tamaño del hígado, por lo tanto va a haber una hepatomegalia discreta. En la fase eritrocitaria vemos que va a existir una ruptura de los eritrocitos y esto es lógico. Si nosotros recordamos el ciclo evolutivo, en el ciclo evolutivo, cuando estos estadios evolutivos pasaban por los eritrocitos, se formaba el esquizonte. Este esquizonte tenía que romperse y junto con la ruptura, después de estar ya maduros, se rompía el eritrocito. Entonces, consecuencia de eso venían lo que son las anemias, ¿no? Entonces tiene que haber siempre un estado anémico cuando hablamos de la ruptura de los eritrocitos. Vemos también que esto especialmente ocurre cuando está la adherencia de los glóbulos rojos, ocurre cuando el paciente está cursando con la enfermedad causada por la especie de Plasmodium falciparum. Entonces los eritrocitos forman ciertas proteínas de citoadherencia en la superficie del glóbulo rojo y estas proteínas de citoadherencia van a permitir que estos glóbulos rojos se adhieran al vaso sanguíneo. Esta citoadherencia también van a afectar
algunos órganos, es decir, como estos glóbulos rojos se van a ir a pegar a los vasos sanguíneos y también tienen la propiedad de aglutinarse o de pegarse entre glóbulos rojos parasitados. Esto se ha visto con frecuencia en el Plasmodium falciparum, por eso que el más peligroso o el maligno va a ser el Plasmodium falciparum. Entonces, cuando existe esta adherencia de los glóbulos rojos, va a causar lo que es una afección a nivel cerebral. Entonces, los vasos sanguíneos a nivel cerebral van a estar afectados. Por lo tanto, va a haber una hipoxia a nivel del sistema nervioso central, una hipoxia local. También va a haber un estupor, ¿no?, a nivel de los vasos sanguíneos a nivel cerebral. También pueden verse afectados los vasos sanguíneos a nivel pulmonar, causando un edema pulmonar. Luego también va a afectar a nivel del riñón, donde va a haber una necrosis tubular aguda, y esto va a causar lo que es una insuficiencia renal aguda. También pueden verse afectados los vasos sanguíneos a nivel de la placenta, ¿no? Lo que va a causar, por ejemplo, lo que es el aborto en las mujeres embarazadas, y cuando nace el neonato va a nacer con bajo peso. Entonces, eso es lo que se ha visto, por ejemplo, cuando observamos la citoadherencia. Por lo tanto, va a verse afectado el sistema nervioso central, también los riñones y a nivel pulmonar. Luego también se ha visto que los glóbulos rojos van a perder esa elasticidad que presentan, ¿no? Los glóbulos rojos sabemos muy bien que presentan cierta diapédesis, es decir, que pueden atravesar fácilmente los vasos sanguíneos, entonces pierden esta elasticidad. También va a haber un aumento de la fragilidad de los glóbulos rojos, por lo tanto tienden a embolizarse fácilmente, y también se ha visto disminuido lo que es el transporte del oxígeno. Entonces, todos esos aspectos se ha visto especialmente cuando el paciente se encuentra afectado con el Plasmodium falciparum. El periodo prevalente varía en función si estamos hablando, por ejemplo, del Plasmodium falciparum o el Plasmodium vivax o vale o malaria. Pero en este caso, lo más relevante y lo más importante es la formación de los hipnozoitos. Para nosotros es importante porque el Plasmodium vivax y el Plasmodium ovale van a ser capaces de causar las recidivas en el ojo, ¿no? Entonces son responsables de que ese paciente se cura, está sano, y cuando estos hipnozoitos están a nivel del hígado, existe una estimulación a nivel hepático y nuevamente el paciente puede presentar la sintomatología. Aquí está, ya. Entonces, en cuanto a la sintomatología, podemos indicar que el paciente va a presentar, podemos tener pacientes asintomáticos, pacientes sintomáticos, no tenemos que olvidar ese aspecto. Y esto va a depender mucho de varios factores, como por ejemplo, factores dependientes al parásito, la carga parasitaria, la cantidad de parásitos que está dentro del organismo. Luego tenemos la virulencia, por ejemplo, en este caso, la especie del parásito, ¿no? Si el paciente está afectado por Plasmodium falciparum, por ejemplo, va a ser una enfermedad maligna, siempre afecta al sistema nervioso central, puede complicarse el paciente, y lo más importante es el estado inmunológico. La sintomatología que va a presentar el paciente puede ser fiebre, malestar, cefaleas, dolor de cabeza, ¿no? Dolores articulares, dolores de espalda, debilidad y la sudoración. Entonces, estos son síntomas que se pueden observar, pero lo más característico cuando hablamos de manifestaciones clínicas es que el paciente va a presentar los accesos palúdicos. Y esos accesos palúdicos se caracterizan porque el paciente va a presentar escalofríos,
fiebre y sudoración. Entonces, cuando el paciente empieza a presentar fiebre, por ejemplo, la fiebre va a ser temperaturas superiores incluso a 40 grados centígrados. En ese momento el paciente va a presentar lo que es la cefalea, malestar general, puede llegar incluso a náuseas, vómitos, fatiga, dolores musculares, dolores de espalda y va a terminar con lo que es la sudoración. Va a presentar también una esplenomegalia y una hepatomegalia. Los escalofríos, por ejemplo, se ha visto que estos pacientes van a estar con fiebre, pero van a presentar frío, entonces van a empezar a moverse. Hasta se ha visto que estos pacientes pueden llegar incluso a mover el catre. Estos accesos palúdicos van a ser, por ejemplo, sincrónicos, es decir, que esta fiebre, por ejemplo, estos estados febriles pueden darse como ser cada 48 horas o cada 72 horas. De ahí que la fiebre puede ser terciana o puede ser cuaternaria. Terciana, cuando la fiebre, por ejemplo, cuando los accesos palúdicos se llevan adelante cada 48 horas. Cada día presenta 24 horas. Entonces terminan las 48 horas, son 2 días, y al empezar el tercer día empieza nuevamente el ciclo y va a ser ahí, por eso se llama fiebre terciana, ¿no? Entonces empieza lo que es los accesos palúdicos, empieza la fiebre, y esta fiebre terciana puede ser benigna o puede ser maligna. ¿Cuándo es benigna? Cuando estamos hablando del Plasmodium vivax. El Plasmodium vivax, los accesos palúdicos se llevan adelante cada 48 horas, ¿no? Y esta es benigna. En cambio, la fiebre terciana maligna está causada por el Plasmodium falciparum. ¿Por qué? Porque el Plasmodium falciparum es más agresiva, generalmente afecta el sistema nervioso central, el hígado, puede afectar también los pulmones, entonces es un poco más agresivo en cuanto a su sintomatología. Y luego tenemos la fiebre cuaternaria. La fiebre cuaternaria, por ejemplo, está dada por el Plasmodium malariae, donde la reproducción o el ciclo evolutivo, la formación de esquizontes se va a dar cada 72 horas. Entonces, al empiezo del cuarto día empieza la fiebre, ¿no? Los accesos palúdicos, y por eso es fiebre cuaternaria. Quien lleva adelante es el Plasmodium malariae. Y aquí estamos hablando de lo mismo. Aquí está la fiebre, tenemos el Plasmodium vivax, por ejemplo, va a causar la terciana benigna o terciana simple. Entonces aquí está, este es el glóbulo rojo, va a formar los esquizontes, entonces es ahí en la ruptura del esquizonte que se lleva adelante la subida de la fiebre, ¿no? Este es el Plasmodium vivax, es decir, falciparum, donde también vemos que va a haber una subida en el tercer día, por eso es la terciana maligna o subterciana. La malaria cada 72 horas, ¿no? Entonces aquí está, este es el pico al cuarto día, por eso es cuaternaria. En cuanto a los métodos de diagnóstico, cuando hablamos de métodos de diagnóstico, tenemos que siempre considerar un diagnóstico clínico, un diagnóstico epidemiológico y un diagnóstico laboratorial. El diagnóstico clínico está dado por la sintomatología, que en este caso vamos a hablar de los accesos palúdicos. Y estos accesos palúdicos siempre son sincrónicos, es decir, cada 48 horas o cada 72 horas. A diferencia de otras enfermedades que también son transmitidas por vectores, pero a veces los estados febriles son asincrónicos, ¿no? O a veces es permanente. Entonces es un diagnóstico diferencial que a nosotros nos permite llevar adelante el diagnóstico de la enfermedad de malaria. El diagnóstico epidemiológico
epidemiológico, la procedencia del paciente, si el paciente ha viajado a lugares endémicos, si ha salido al exterior, a qué lugares ha ido, con qué frecuencia viaja. Entonces es importante considerar esos datos. Y desde el punto de vista laboratorial, que en este caso vamos a llevar adelante el diagnóstico definitivo de las enfermedades parasitarias. Y ahí tenemos, por ejemplo, los métodos directos, métodos indirectos y el diagnóstico molecular. En el método directo, que está basado en la observación directa del estadio evolutivo, que en este caso vemos la presencia de los estadios del género Plasmodium. El método indirecto, la búsqueda de los anticuerpos específicos del género Plasmodium. Y el método molecular, en este caso vamos a buscar el contenido genético, que este método está considerado como un método directo. ¿Por qué un método directo? Porque vemos que vamos a poder determinar la presencia del parásito. ¿Por qué? Porque estamos buscando, es decir, al contenido genético. Aquí tenemos, por ejemplo, la reacción de la polimerasa en cadena. El método directo, donde vamos a ver directamente el estadio evolutivo, podemos considerar en esto, por ejemplo, los métodos sin concentración y los métodos de concentración. La muestra a analizar va a ser siempre la sangre, porque el hábitat son los glóbulos rojos. Entonces aquí tenemos el frotis o extendido, que es un método sin concentración. Luego tenemos los métodos de concentración, que es la gota gruesa, el método de QVC o el método de microhematocrito, ¿no? Entonces todos estos nos van a permitir la visualización de los estadios evolutivos. Aquí está, este es el frotis sanguíneo y la gota gruesa. Entonces el frotis sanguíneo se realiza depositando una gotita de sangre y con ayuda de otro portaobjetos nosotros ponemos en contacto con la sangre y deslizamos y hacemos el extendido o el frotis. Este frotis tiene que tener siempre todas las características del frotis, ¿no? La cabeza, cuerpo y la cola. Esta es la gota gruesa, donde se va a ir a utilizar más de una gota, la cantidad de muestra va a ser mayor y con el ángulo de un portaobjetos nosotros realizamos los movimientos circulares que van a ir del centro hacia la periferia, ¿no? Entonces hacemos movimientos circulares, más o menos obteniendo una gota gruesa que no tiene que ser ni muy gruesa ni muy delgada. Y luego se tiene que pasar por un control de calidad. La gota gruesa tiene que tener más o menos un diámetro de 2 centímetros, puede ser así circular, una gota gruesa, o también puede ser así de forma rectangular. Entonces, en este caso, siempre la formación de la gota gruesa tiene que ser en una sola dirección, ¿no? Luego procedemos a la desemonización. Entonces, el hecho mismo de estar en contacto, de hacer ese movimiento, ya sea circular o ese movimiento de desplazamiento recto, va a permitir la hemólisis de los glóbulos rojos. Entonces tenemos que someter a la desemonización, liberación de la hemoglobina, colocando en agua durante un tiempo, puede ser de 10 a 15 minutos, dependiendo mucho el tiempo del contenido de hemoglobina del paciente. Luego procedemos a la identificación. Generalmente esta práctica se realiza en un solo punto objetivo. No se puede trabajar la gota gruesa y el frotis o extendido. Una vez que hemos procedido a la desemolización, dejamos secar, fijamos y procedemos a la tinción. La tinción se realiza con Giemsa en una dilución 1B, pero también se puede realizar con otras tinciones rápidas. Y procedemos a la observación, llevamos al microscopio y observamos al microscopio. En este caso vemos el Plasmodium vivax, donde vamos a poder observar, ¿no?, la presencia puede ser de los esquizontes o también de los trofozoitos. Este es un esquizonte, aquí vemos un trofozoito, ¿no? Aquí también podemos ver un trofozoito.
y los gametocitos y también el estisol. En cambio, cuando hablamos de Plasmodium falciparum, vamos a ver que los trofozoitos pueden tener dos núcleos, pueden ser ovilleros, se pueden ubicar en la periferia del eritrocito, ¿no? Y un solo eritrocito puede contener más de dos trofozoitos dentro. Luego también es característico observar los gametocitos en forma de media luna o en forma de banana. Esta es una gota gruesa, donde aquí ya no vemos nosotros la presencia de los eritrocitos, ¿no? Ya no estamos viendo los eritrocitos. Lo único que vemos es la presencia de los trofozoitos. Este es un trofozoito, estas son plaquetas, por si acaso tenemos que siempre identificar muy bien. Aquí está otro trofozoito en esta otra imagen, este es otro trofozoito, aquí también podemos ver trofozoito, aquí está otro trofozoito, Igual aquí vemos trofozoitos, ¿no? Entonces es importante siempre el reconocimiento de estos estadios evolutivos. En cuanto a las medidas de prevención, lo que se tiene que hacer es siempre atacar al vector biológico. Tenemos que eliminar la presencia de los vectores biológicos, ya que estos vectores biológicos van a ser responsables de la diseminación de esta enfermedad parasitaria. Gracias a estos vectores biológicos se puede realizar la distribución o la transmisión de esta enfermedad parasitaria. Entonces podemos aplicar, por ejemplo, lo que son las medidas preventivas individuales y también las medidas preventivas colectivas. En cuanto a las individuales, está recomendado, por ejemplo, lo que es el uso de repelentes. Cuando uno viaja a lugares endémicos, se recomienda siempre el uso de repelentes, ¿no? Luego, usar mosquiteros por la noche, proteger las puertas y ventanas con mallas milimétricas para evitar el ingreso de los vectores biológicos dentro de las habitaciones. En cuanto a las recomendaciones colectivas, está el uso de las fumigaciones, ¿no? En los nichos ecológicos, se tienen que fumigar siempre los nichos ecológicos. Realizar una educación sanitaria, es decir, participar o recomendar a la población que no tengan estas llantas, ¿no? Que permitan la acumulación de agua, recipientes que también van a permitir la acumulación del agua, y esta agua estancada, por ejemplo, va a formar o va a ser un nicho ecológico ideal para la sobrevivencia de estos mosquitos. Luego, cuando en los cementerios, por ejemplo, también se recomienda que en lo posible evitar el uso de agua en los floreros. En estos lugares también evitar estos recipientes que tienen agua, ¿no? Porque en esos lugares saben muy bien que las familias se dedican les gustan las plantaciones, entonces evitar siempre que estos tengan este tipo de recipientes que acumulen agua. Y en estos lugares tropicales o subtropicales, también recomendar que si uno tiene fuentes o tienen los tanques de agua, que estos tengan sus tapas, ¿no? Entonces está orientado siempre a lo que es la eliminación de los mosquitos. Es que es la última diapositiva. Preguntas, algo que no hayan entendido. No hay nadie en sala, por favor. Todos nos hemos quedado dormidos. Entendido, doctora. Muy bien, gracias. Entonces, si todo quedó claro, estaríamos encontrándonos la siguiente semana en clases, ¿ya? De la siguiente semana. Hasta luego, doctora. Chao, chao. Hasta luego, doctora. Chao, chao.